Dios te bendiga, qué bendición estar contigo en este tiempo, un tiempo poderoso, porque se trata de estudiar la palabra del Señor y todo tiempo hay que aprovecharlo. Ahora voy camino a hacer una diligencia personal, pero aprovechamos ese espacio para, en lo que llegamos, leer los capítulos correspondientes al día de hoy. Y hoy estamos por el día número 29 de este reto 365 días leyendo la palabra del Señor. Así que no te turbes, estamos llegando a la meta. Ya vamos por el 29. Así que leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Busca tu Biblia, porque nos vamos a sumergir en el nombre de Jesús. Capítulo 7 del libro de Levítico, el sacrificio por la culpa. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es semejante, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. La misma ley se aplica tanto al sacrificio como al perdón, como el sacrificio por la culpa, derechos de los sacerdotes. La misma ley se aplica tanto al sacrificio por el perdón como el sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que lo sacrifique para pedir perdón de pecados. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o al sartén será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea amasada con aceite o seca, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Diversos sacrificios de comunión. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracia, entonces se ofrecerán también panes sin levadura, amasados con aceite, hojuelas sin levadura, untadas con aceite, o panes de harina refinada, amasadas con aceite, junto con el sacrificio de comunión en acción de gracia. Se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien corresponde derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con una promesa o se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto del día, pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será aceptado, ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está impura. En el que coma sufría las consecuencias de su pecado. El que coma no deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminada de su pueblo. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal o algo detestable y luego come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. Prohibiciones acerca de la grasa y de la sangre. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno
ovino o cabrio. La grasa de un animal muerto o despedazado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda puesta al fuego ante el Señor será eliminada de su pueblo. Vivan, vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. La porción de los sacerdotes, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda puesta al fuego. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda medida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. El sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión, el muslo derecho de la porción del sacerdote, a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas puestas al fuego ante el Señor, esta es la porción consagrada para Aarón y a sus hijos desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdote. El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles una porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios del perdón, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí, el cual, el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. La ordenación de Aarón y sus hijos, capítulo 8. El Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el ternero para el sacrificio, por el perdón de pecados, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Congrega luego a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urín y el tumín. Por último le colocó el turbante en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, la tiara sagrada, tal como el Señor se la había mandado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario junto con todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el recipiente de bronce, su base y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza un poco del aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran. Entonces los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y le sujetó las mitras, tal como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio por el perdón, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló, tomó un poco de sangre en el dedo y lo untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar y así lo consagró y lo purificó. Luego Moisés tomó toda la grasa que cubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y los quemó sobre el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego
fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés mandó traer el carnero del holocausto, para que Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo sacrificó y roció la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas. Luego quemó todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda puesta al fuego, de aroma grato delante del Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés mandó a traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre, se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Además hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego los roció la sangre alrededor del altar. Tomó la grasa, la parte gorda de la cola, la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y el muslo derecho. Luego del canastillo del pan sin levadura que estaba ante del Señor, tomó un pan, una hojuela y una torta de pan hecha con aceite. Lo colocó todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo meció y lo puso en las manos de Aarón y de sus hijos. Entonces Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Después Moisés tomó eso de sus manos y en presencia del Señor lo quemó en el altar sobre el holocausto como ofrenda de ordenación de aroma grato. Esa era una ofrenda puesta al fuego en honor del Señor. Luego de la parte que le pertenecía de la ofrenda de ordenación, Moisés tomó el pecho del carnero y lo meció ante el Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar y reció a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Luego dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne a la entrada de la tienda de Aarón de reunión y cómanla allí junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan. Quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. El Señor mandó que se pidiera perdón por el pecado de ustedes, tal como se ha hecho. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha ordenado, para que no mueran, así como lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Los sacerdotes inician su ministerio. Al 8º día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los jefes de Israel. Aarón le dijo: toma un ternero para el sacrificio del perdón de pecados y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y preséntaselos al Señor. Diles después a los israelitas: traigan un macho cabrío para el sacrificio por el perdón de un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de 1 año y sin defecto. Traigan también un toro y un carnero para ofrecérselos al Señor como sacrificio de comunión, y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. El Señor se manifestará hoy antes ustedes. Los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó y se quedó de pie ante el Señor. Entonces Moisés le dijo: esto es lo que el Señor les manda hacer, para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Después Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el perdón y tu holocausto. Pide así perdón por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y pide perdón por ellos, tal como el Señor lo ha mandado. Aarón se acercó al altar y degolló al becerro como sacrificio para el perdón por sí mismo.
Sus hijos le llevaron la sangre, él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar. Luego derramó sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado, la ofrenda por el pecado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después Aarón degolló la víctima del holocausto. Sus hijos le llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar. También le fueron pasados los trozos del animal y la cabeza, y él lo quemó todo en el altar. Lavó los intestinos y las patas, y luego quemó todo esto en el altar, junto en el holocausto. Entonces Aarón presentó la ofrenda del Señor al pueblo, es decir, el macho cabrío del sacrificio por el perdón. Lo tomó y lo degolló, ofreciéndolo como sacrificio para obtener el pecado como hizo con el primero. Luego presentó la víctima del holocausto, la cual sacrificó tal como fue ordenado. También presentó la ofrenda de cereal. Luego tomó un puñado y lo tomó y lo quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Sus hijos le llevaron la sangre y él derramó alrededor del altar. Pero tomó la grasa del toro y el carnero, la cola, el sebo que recubre los intestinos, los riñones y el óvulo del hígado, y puso todo el pecho de las víctimas para quemarlo en el altar. Aarón meció ante el Señor el pecho y el muslo derecho de las víctimas. Fue una ofrenda mecida tal como Moisés se lo había mandado. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo una vez que terminó de ofrecer el sacrificio por el perdón. El holocausto y el sacrificio de reunión, de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en grito. Déjenme ver, espérese. Prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. ¡Qué bendición! Hemos logrado la meta de hoy, ya. Hemos culminado estos 3 capítulos que correspondían para el día de hoy. Así que sigue leyendo, sigue escuchando la palabra del Señor, que de todo esto siempre Dios nos da una enseñanza. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en un próximo video. Bye bye.